Hay personas que eligen mirar hacia otro lado y otras que deciden apuntar su cámara justo ahí, donde arde la realidad, donde la realidad a veces duele y conmueve. Álvaro Ibarra ha estado en los márgenes del mundo, cubriendo guerras como la de Ucrania, de la que ahora hablaremos porque hace escasos días, escasas semanas que ha venido de allí. Ha documentado los estragos de ese bicho que nos mantuvo encerrado durante meses en casa y del cual no podemos nombrar explícitamente porque si no YouTube nos penalizará, en hospitales colapsados y en el sufrimiento y el silencio de las familias. Ha entrado en selvas, en desiertos y en campos de refugiados para contar lo que otros no pueden o no quieren contarnos. Pero este episodio no va solo de fotos y de una cámara, va de lo que hay detrás de ese clic del obturador al congelarse en el tiempo. Va de miedo, va de coraje, va de aventura y va de lo que mueve a una persona a tener las agallas de visitar los lugares más peligrosos del mundo. Va de vocación, porque esto, gente, no tiene otra definición. Hoy hablamos con alguien que ha vivido de cerca los extremos, la belleza del mundo, el silencio más profundo, el horror absoluto y absurdo del ser humano, y lo ha hecho para que tú, que nos estás escuchando ahora mismo, puedas entender un poco mejor en qué lugar estamos viviendo y en qué lugar estamos construyendo para los nuestros y para los que vendrán, para dejar un legado. Muchas gracias, Álvaro. Hace meses que llevamos hablando para este podcast y ha llegado. Preparados para lo que viene. No lo conocéis, lo iréis conociendo minuto a minuto y veréis que es una grandísima persona, es humilde, muy cercano y está aquí porque tiene millones de cosas que contarnos, porque piensa en grande y lo hace desde el primer día que empuñó una cámara en su mano y se lanzó a la aventura, porque probablemente a ti y a mí nos vienen los problemas, pero él sale a buscarlos. Así primero que eres un exagerado. No te voy a pagar una caña más o una caña menos. Es decir, a aquellos que estén escuchando el podcast, lo primero que quiero decir es que Samu es decir, guionista de Almodóvar se queda corto. Es decir, bueno. No me hace falta abuela con esto ya. Nada, pues déjame acabar y decirte que bienvenido y que bienvenidos a todos los que están en el episodio. Y recordar a la gente que nos escuche que si nos quiere apoyar, pues que no olvide en darle un buen like, en suscribirse, compartirlo y demás. Y no esperéis a compartir ya el episodio porque, o sea, 100%, y no es que sea guionista de Almodóvar, este tío tiene muchas cosas que contarnos. Así que nada, bienvenido, Álvaro, por estar aquí con nosotros en el podcast. Pues mil gracias, pero lo dicho, no te voy a invitar a la caña, que te ni nada por el estilo después de esto, que te quede claro. Nada, tampoco lo estaba buscando, simplemente con pasar este rato y conversar contigo es más que suficiente. Que tenía que soltar, porque claro, es decir, yo no necesito ahora ya, no necesito abuela. Vaya tela. Bueno, si quieres... Juanpa, le vamos haciendo unas preguntillas rápidas. Si quieres, sí. Vamos, si quieres, con 10 preguntas muy rápidas. Las contestamos rápido para que la gente te conozca un poquito más y luego ya entramos a saco en detalles y cosas que seguramente, al menos yo también te digo, tenía muchas ganas de esta entrevista, al menos por lo que me ha dicho mi hermano. Yo sí que no te conozco de nada, así que bueno, te conoceré hoy junto con el resto de la audiencia. A otro que te digo que no te voy a invitar a la caña. Vale. Que no hagamos la pelota. Está bien saberlo. Venga, vamos a ello. Nombre completo. Álvaro Ibarra Zabala. Lugar de nacimiento. Bilbao. Edad, si la quieres decir, si no nos mientes. Sí, claro, 16 años. Bien, correcto. Cada pierna. Profesión. Fotógrafo. Quizá haya que pedirle permiso, por cierto, a tu madre. Estamos haciendo una entrevista a un menor de edad. Pues no sé, yo no vendría mal. Lo único que, bueno, dejémoslo en 18. Para que luego no veáis que soy como Sara Montiel, que me quito años. ¿Un hobby que no sea ni la fotografía ni viajar? Muchos, pero bueno, la música y la lectura. Y la física. Bien. ¿En cuántos países has estado en los últimos 12 meses? 6, 7. No está mal. A 2 países cada... O sea, sí, cada 2 meses a un país.
¿Cuál ha sido el lugar más inesperado en el que te has sentido como en casa? Más inesperado que me haya sentido como en casa. En un helicóptero. Ostras. Sí, inesperado total. Sí. Si tuvieras que elegir un país en el que quedarte a vivir el resto de tu vida, ¿cuál sería? España. Vale. Si tuvieras que... O sea, perdón. ¿Qué no puede faltar nunca en tu mochila cuando viajas por trabajo? Y que no sea la cámara. Vale. Bien jugado. Venga, la última. ¿Qué momento porque te si llego a decir un peine no cuela. Bien jugado también. Y mira, es que a los 18 años los digo de maravilla. Ya veo ya. ¿Qué momento te ha hecho pensar no puedo creer que esto sea mi trabajo? Muchas veces. Muchas veces. Vale. Ya nos contarás alguna, ahora cuando profundicemos. Bueno, si quieres, venga, para empezar y empezar fuerte. Que dices que parecemos guionistas de la peli de Almodóvar. Pero ahora hablando en serio, ¿cuál fue la última vez que estuviste a punto de morir? ¿O que pensaste que podía haberte pasado? A ver, la verdad que es que tampoco le das muchas vueltas. Es decir, suena un poco, parece como que yo creo que si le preguntas a un bombero, le preguntas a alguien que trabaje en las fuerzas de seguridad del Estado, alguien que se dedique a un deporte extremo, alguien que sería la típica pregunta que hicieras probablemente habitualmente, pero la mayor parte de la gente no le da ni media vuelta porque yo creo que todos somos conscientes que lo que se dice en Colombia, la ley del vivo. Entonces yo creo que eso desde pequeño lo tengo muy claro. Y de hecho, el nacer y el morir yo creo que es algo es igual de natural una cosa que la otra. Otra cosa es que no la queramos mirar con naturalidad. Y realmente es que lo importante es que cuando te vayas haciendo algo que merezca la pena o consideres que hayas terminado un trabajo o decir un proyecto en el sentido de que te haya llenado tu vida. Porque te puede llegar en cualquier momento. Yo, por desgracia, tengo algún amigo que ya no está con nosotros, muchos que no están con nosotros, pero alguno en concreto que de la noche a la mañana la vida te cambia y no es ni en una guerra ni en una situación de estas de riesgo, sino en la misma cotidianidad. Entonces, no me parece que sea... la típica cosa que muchas veces te preguntan y yo siempre digo lo mismo, es decir, yo puedo dar 2 pasos y que me dé un ictus, un infarto, cruzar la calle y que me lleven por delante con un coche o que se te caiga una teja de un tejado, ¿me entiendes? Es decir, que digamos que no tiene nada que ver una cosa con lo que se dedica, ¿no? Yo la verdad que tampoco le das muchas vueltas. Sí, bueno, sí, pero has estado... Eso. O sea, todo lo que has dicho yo lo suscribo, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero tú te expones mucho más que lo que me puedo exponer yo. Que sí, que todos estamos expuestos, que puedo coger el coche, ir al trabajo aquí a 8 minutos y estrellarme y matarme o que venga uno de frente haciendo el loco, pero tú te has expuesto mucho más y tú o te expones mucho más en tu día a día y habrá días en los que hayas estado muy cerca y expuesto a cosas que no estamos expuestos el resto. Entonces, hombre, yo creo que siempre al final, digamos, es una cuestión de que también analizas, no sé, no eres ningún suicida. Es decir, sí que es cierto que, por ejemplo, hay muchos factores que han cambiado. Por ponerte un ejemplo práctico, ¿no? Los riesgos que ahora asumes en la guerra de Ucrania son mucho mayores que al inicio de la invasión total, ¿no? De la guerra total de Rusia contra Ucrania. Es decir, la aparición de los drones ha cambiado radicalmente, por decir de una manera, el campo de batalla, para que nos entendamos, ¿no? Y el riesgo que hoy asumes en lo que se podría llamar línea o zona de contacto es mucho más grande que lo que podías o lo que asumías durante el primer y segundo año de guerra, en el que, por decir una manera, los drones eran un fenómeno, algo raro y digamos el riesgo que tú tenías era sobre todo en la infantería en cuanto a que pues, te llevaras un tiro o
combate o un intento de toma de posesión o que te cayera encima artillería. Eso se limitaba, por decir de una manera, yo qué sé, 4, 6 kilómetros, ¿no? de manga, para que nos entendamos. A día de hoy, entrar a una zona de operaciones, tienes una zona de riesgo, de impacto, que llega hasta los 40, 45, 50 kilómetros, en los que está rodeado continuamente de drones, sobre todo los FPV, que son kamikazes, y que se llevan por delante a cualquier vehículo, cualquier persona que vaya andando, a cualquier sujeto. Es decir, a día de hoy el riesgo, por decir una manera, es mucho más difícil de contemplar, y ahora analizas si decisiones que tomabas probablemente durante el inicio de la guerra y que digamos eran asumibles, pues a día de hoy sí que asumes muchos más riesgos. Te pongo otro ejemplo, ¿no? Hay Konstantinovka, que está al lado de Kramatorsk, en el este, pues a día de hoy pues tienes drones suicidas por la ciudad volando. Entonces la gente no sale. Antes era un sitio en el que ibas a tomar un café. Que flipe, pero y están con los drones, o sea, están dando vueltas en plan merodeando a lo que se mueva. Zonas que son de radio de acción, sí. Que flipe. Desde que tú te das cuenta que al final un mortero, es decir, artillería, dispara en cuadrícula, coordenadas. Pero vosotros concretamente, que estáis muy al día con temas de tecnología y con vehículos no tripulados, pues ya sabéis la precisión que puede tener un dron. Por lo tanto, digamos, el factor riesgo, y a la hora de analizar el riesgo, cambia totalmente. Es decir, no somos ningún suicida a nadie, y asumes, por decir una manera, los pasos que das muy consciente de lo que estás haciendo. No eres un llanero solitario o un paracaidista. Es decir, que no, muchas veces se habla de esta profesión, pues dices, es que asumís unos riesgos. Generalmente cuando tienes situaciones complejas es porque la has fastidiado, o es porque te has equivocado, o has cometido un error muy gordo y entonces te has puesto en una situación en la que no quieres estar. Y en ese tipo de situaciones son cosas que no se las recomiendo a nadie. Pero pasan muchas veces por cúmulos de circunstancias en las que o estás cansado, cadenas de... Un poco como al final son accidentes, ¿no? ¿Y has tenido alguna que, o sea, te haya hecho aprender? O sea, ¿te has encontrado en alguna que hayas dicho, ostras? Yo creo que todas aprendes, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes pausa. Yo creo que hay profesiones en las que tú no puedes forzar y las cosas tienen que salir de forma natural. Y hay veces que a lo mejor puedes tomar la decisión de querer aproximarte o arriesgar más porque consideras que es importante estar ahí, y no puedes estar siempre jugando a la ruleta rusa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y tampoco creo que nadie se dedique a jugar a la ruleta rusa. Yo creo que todos lo que intentamos es no convertirnos en noticia. Oye, y cambiando un poco, bueno, un poco en la línea, pero sí algo diferente, es no podemos decirlo explícitamente, quizá pongamos la foto y la pixelemos, pero tú tienes en la web una foto muy bestia, que yo la primera vez que te conocí lo vi en tu web, y es en algún país de África, no sé dónde, en que un tío tiene... Bueno, ya lo verán en la... Yo creo que tú sabes perfectamente a qué foto me refiero. Esa situación fue... Fue un error. Fue un error. O sea, esto es uno de esos errores que estás comentando. Sí, fue una situación en la que me quedé aislado, para que nos entendamos, entre dos líneas, y en las que estaba, para contextualizar, esto fue en el este del Congo, en la República Democrática del Congo, en la última ofensiva del CNDP, que es una guerrilla pro-ruandesa que combatía en su momento. Ahora se ha convertido en lo que es el M23, y hubo una matanza en un punto, en una comunidad, una aldea que se llama Kiwanja. Y bueno, pues hubo una contraofensiva y bueno, pues me quedé bloqueado en plena matanza, para que nos entendamos. Y bueno, pues
la suerte, el destino quiso que no fuera mi momento. Yo creo que en definitiva también me salvó la cámara en el hecho de levantar la cámara y fotografiar todo lo que estaba ocurriendo de una forma tremendamente agresiva, ¿no? Entonces, concretamente es el momento en el que de esa fotografía que tú estás hablando, yo veo que un soldado congoleño está golpeando con el machete a una persona que lo ejecuta, lo sigue cortando en piezas, se agacha y de la maleza se levanta y viene pues con el cuchillo en la boca, con una mano, las dos manos sujetando por un lado la mano de su víctima y en la otra los genitales de su víctima. Y como si fuera un trofeo, ¿no? Y además de forma muy agresiva. Entonces, tampoco entiendo muy bien cómo lo hice o por qué lo hice, porque la situación era de locura total. Yo caminé directo hacia él y mientras que él caminaba hacia mí, yo le encaré y levanté la cámara y él venía hacia mí y de hecho yo llevaba cargado el 1.28, tenía los dos cuerpos un 28 y un 35 y toda la secuencia está hecha con el 28 y él viene hacia mí y yo llega un momento que yo empiezo a andar al mismo tiempo hacia atrás conforme él viene hacia mí hasta que me aparto y pasa de largo. Y al igual que todo de repente que era una locura y estaba viendo una matanza en la que estaba siendo testigo, pues en un momento dado también como que los milicianos, digamos, los combatientes que estaban allí, pues siguieron avanzando y me quedé yo solo. Y volví a estar, por decir una manera, entre una línea y una zona segura y pude volver a Goma. ¿Por qué no me mataron? Pues yo creo que también fue por un acto de suerte y yo siempre he pensado que lo que me salvó fue el no querer esconderme. Yo lo he pensado, es decir, podía haber pasado lo contrario y desde luego lo que aprendí de aquella vez es que en aquella ocasión forcé mucho y sin quererlo ni beberlo yo quería llegar a K1 ya pensando que la situación era más estable y que estaba en un lado por detrás, por decirlo de una manera, de las dos líneas del frente y me vi rodeado, me vi en medio y no pude salir y me encontré ahí atrapado. Bueno, yo quería preguntarte, empiezas la entrevista, o sea, con todas estas vivencias empiezas la entrevista, ¿no? Diciendo que como que todos pues estamos expuestos a la muerte y tal. Claramente creo que, bueno, no sé si alguien de los que nos esté escuchando ha vivido esto. A mí me gustaría saber cómo el ser humano reacciona ante ese tipo de cosas. Lo estás contando de una manera como muy analítica, hablando del tipo de objetivo que llevabas, etcétera, etcétera, pero, o sea, que entiendo que en ese momento la adrenalina, o no sé cómo llamarlo, te mantiene, bueno, alerta, o no sé, o reaccionas de una manera poco consciente, pero luego después, según va pasando el tiempo, o sea, cómo... yo no sé si estaría preparado, sinceramente. O sea, cómo te influye eso y luego, sobre todo, también tú tienes una familia, vuelves a España, tienes una familia, ¿cómo eres capaz de luego, o sea, en el momento me gustaría saber qué pasa en ese momento, qué pasa las 2 horas después cuando has conseguido salir de ahí y qué pasa cuando vuelves a España, te encuentras con tu familia y tienes que seguir una vida, vamos a decir, normal? Yo creo que para intentar contestarte un poco con orden, ¿no? Yo creo que cuando te encuentras en una situación en la que estás viendo un contexto como ese, lo que sientes es rabia, potencia, asco, odio. Y el hecho de fotografiar yo creo que la fotografía también es un acto de rebeldía contra el olvido.
¿no? Al igual que tiene esa capacidad de cuando tú te metes en el cuarto oscuro y estás procesando una película y luego la positivas y te metes en el revelador y vuelves a ver cómo aparece, ¿no? La imagen en el papel fotográfico, luego la paras y luego la fijas. Esa capacidad de volver a la vida, pues momentos, recuerdos, gente querida que a lo mejor ya no está contigo, también tiene esa capacidad de esa lucha contra el olvido, ¿no? Esa lucha de que hay determinadas cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Y yo creo que eso es un acto de activismo, de rebeldía frente a esas cosas que te puedes enfrentar o que puedes ser testigo, en mi caso, ¿no? Pero eso mismo yo creo que también lo ha afrontado los médicos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo familia que son médicos y al final muchas veces pues se queda mucha gente en la mesa de operaciones y lo dan todo, por decirlo de una manera, por buscar tratamientos, soluciones, cirugías imposibles que hacen lo posible para sacar adelante ese caso. Pero yo creo que al final, por decirlo de una manera, tú tienes muy claro que hasta dónde es tu límite. Es decir, tú no tienes un poder absoluto no somos dioses, ¿no? Y tú llegas hasta donde puedes llegar y yo creo que yo tengo muy claro que mi forma de rebelarme frente a lo que no estoy de acuerdo es con la fotografía, ¿no? Es decir, es algo muy, muy vocacional que yo desde pequeño lo he vivido y es una forma también de entender el mundo que nos ha tocado vivir. En ese sentido, perdonad, no sé si se ha escuchado, pero ya os he dicho que hoy, como no estoy en el estudio, esto puede pasar de todo. Y de hecho, mi familia, ¿no? Y mi familia es lo más importante. Mis hijas y mi hijo son mi mejor fotografía, sin duda alguna. Y lo más importante de todo, yo creo que lo que os he dicho antes, ¿no? Hay que vivir el momento, hay que saber lo que es el entender desde un humilde punto lo que es la vida y para mí eso es lo más importante. Pero yo también en ese sentido creo que también tienes que predicar con el ejemplo. Tú no puedes exigir tienes que predicar con el ejemplo y creo que tienes que predicar con el ejemplo en cuanto a si tú decides ser algo en la vida, pues tú tienes que ser coherente con lo que defiendes, ser coherente con lo que piensas y si no, tú no les puedes exigir, ¿no? Tú no puedes exigir a tus hijos que sean responsables, tú no puedes exigir a tus hijos que sean coherentes, que luchen por sus sueños y luego tú no les explicas con el ejemplo lo que es compromiso, vocación de servicio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en casa, yo, por ejemplo, la relación con mis hijos es de sinceridad total. De hecho, tengo aquí a mi izquierda a mi hija pequeña, Mercedukis, que es una loca de la cámara y de hecho le debo una escapada con cámara que me ha dicho a ver cuándo nos vamos y es mejor fotógrafa que su padre. Tampoco es difícil, pero hace unas fotos que lo flipáis. Vaya, tampoco necesita abuela. Oye, y por cambiar un poco, o sea, por ir un poco a los orígenes y brevemente, ¿qué es lo que te llevó? Dices que como esa rebeldía o esa manera que tienes tú de rebelarte a lo que no te gusta, la fotografía, pero ¿en qué momento? ¿Cómo nace? ¿Cuál es tu primer momento de tirar fotos? Yo sí que tengo que decir que la fotografía, de una u otra manera, me salvó en cuanto a yo tuve una infancia tremendamente compleja, tremendamente violenta. Yo dejé de ser niño a los 9 años, a los 8 años, 9 años. Y desde entonces yo siempre he querido, es decir, la fotografía me ha ayudado a querer descubrir el porqué de muchas cosas que me ha tocado vivir y que nos toca vivir como especie. El mundo, en definitiva, que nos ha tocado comprenderlo y descubrirlo, ¿no? Entonces, yo no creo que, como toda la vida, naces un poco pirómano y luego te conviertes en bombero, ¿no? Y no eres la misma persona a los 12, a los 16, a los 20, a los 30 o a los 35 o a los 40. Es decir, que vas evolucionando. Y eso también te evoluciona como tu mirada, tu fotografía, tu forma de ver, tu forma de querer comprender y sobre todo plantear preguntas, ¿no?
Yo tengo que reconocer que al principio lo que quería tenía una obsesión total de entender esa capacidad del ser humano de autodestruirse, el por qué. Y bueno, pues poco a poco vas evolucionando y yo siempre me pregunta, ¿no? En vez de ser el niño del balón, que hay muchos que se pasan toda la infancia pegando pelotas, pegándole con la pelota de fútbol a la pared, pues yo me he dedicado a estar con una cámara y estar enredando en el cuarto oscuro revelando película o haciendo fotos. ¿Y eres consciente, cuando estás capturando una foto, eres consciente de lo que estás haciendo? Sí. ¿O eres consciente cuando has ido al estudio con el negativo a revelarlo y demás? No, para nada. O sea, tú en el momento... Es decir, yo soy muy consciente de lo que miro y de lo que veo. Es decir, hay veces que te preguntan ¿y cómo lo haces? ¿No? O tal. Y si le preguntaras, pues, Mercedes, ¿no? Mi hija que está aquí, que se acaba de levantar, por cierto, pues te dice, mi padre siempre dice que ve cosas, como la película, ¿no? Entonces, claro, hay veces que, bueno, pues muchas veces estás haciendo fotos, siempre estoy haciendo fotos incluso sin cámara. Y ves, observas y... Tu mente encuadra continuamente. Es natural, es un proceso absolutamente natural. No, es que no lo pienso, simplemente es como que pintas, ves cosas. No sabría expresarlo, ¿no? Suena un poco friki, pero sí que hay una intencionalidad, siempre. Pero ya es decir, tienes siempre el ojo, siempre estás mirando. Es decir, yo creo que la pausa... vivimos en un mundo en el que vivimos demasiado rápido y viajamos y ni siquiera nos paramos un momento a pensar en lo que estamos viendo ni en lo que estamos viviendo. Estamos más pendientes de qué es lo que vamos a hacer mañana, de realmente disfrutar de lo que estamos haciendo ahora. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? La vida me ha enseñado que hay un principio y un final. No sabes cuándo va a llegar a ese final y yo creo que hay que vivirla intensamente. Y yo, por lo menos, lo que intento es vivirla intensamente. Hablas de que eres muy consciente cuando estás haciendo una foto. ¿Has tenido algún momento en el que con la cámara en mano hayas decidido no tomar una foto por cualquier motivo? ¿O abiertamente siempre fotografías? O sea, si estás fotografiando algo, siempre lo haces. A ver, hay momentos... no te puedo decir realmente por qué un momento sí, por qué otro momento no. Yo siempre lo que hago es ser ante todo un ser humano. Es sorprendente, ¿no? Es decir, hace muy poco una familia que prácticamente no conoces de nadie, acabas acompañándola en un momento durísimo aquí en España, en el que ha perdido a su hija, a su bebé, de 3 años y medio por culpa de una enfermedad rara. Te metes en su intimidad más profunda, en su dolor más sagrado. Pero eso surge por una empatía, eso surge por una confianza que se crea y sobre todo por una... Hay cosas como no escritas que cuando tú conectas con las personas con las que tú estás fotografiando, sabes cuándo sí, cuándo no. Y sobre todo yo siempre me pongo delante de la lente, ¿no? Delante de la cámara, y hay momentos que sí, hay momentos que no. Y luego hay momentos, por decir una manera, en la que directamente no, es decir, no entenderías cómo no dejar de fotografiar, pero sin embargo lo correcto es estar fotografiando. Pero sí, es decir, hay momentos en los que bajas la cámara y hay momentos en los que subes la cámara. Pero en mi caso, la línea roja es una cuestión de humanidad. Es una cuestión de conexión, es una cuestión de empatía, es una cuestión de saber cuándo sí y cuándo no. ¿Te has arrepentido de alguna foto? No. Y me hubiera gustado no haber sido testigo de muchas cosas. No te voy a engañar. ¿Nos puedes contar algún ejemplo? Mucho, es decir, yo creo que me hubiera encantado no tener que haber visto lo que todo nuestro país y todo el mundo vivió
no voy a decir el término para que no... Con el bicho. Efectivamente, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Con el bicho, ¿no? Y yo recuerdo un momento en concreto en el que había un señor mayor que nadie había podido ir a socorrer, y al final yo pude entrar con un equipo del SUMA. El hombre estaba delirando en el suelo, os podéis imaginar, ¿no? 4 días tirado, prácticamente muerto, panorama horrible de suciedad, os podéis imaginar, ¿no? Rodeado de sus propias heces y con el bicho en su máxima expresión, y gritándonos que le dejáramos porque no quería contagiarnos. Buah. Y yo recuerdo los gritos de él de por favor, no os arriesguéis, yo ya he vivido toda una vida, tenéis derecho a... Fue una declaración de intenciones, ¿no? De por favor, no merece la pena que asumáis ni medio riesgo, ¿no? Y ser testigo, por decir una manera, de cómo aquel equipo de médicos, ¿no? De emergencias, ¿no? Entró y lo salvó. ¿Y cómo sales de casa? En esa época que estábamos encerrados, ¿cómo salir de casa? Decides coger la cámara e irte a fotografiar todo esto. Pues mira, la verdad que fue una de esas una experiencia que a mí me marcó mucho, porque era la primera vez en la que tú eras parte de la historia, aunque yo siempre me involucro, ¿no? Pero esa misma realidad, tú pasas años documentando, por ejemplo, la guerra en Colombia o la situación en Venezuela, Afganistán, y sin embargo, claro, cuando aparece el innombrable, nos afecta a todos. Y en ese momento, pues tú también eres parte, ¿no? Entonces, por primera vez, yo también estaba documentando mi propio entorno, desde un punto de vista de la historia, ya no un ámbito personal, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora desde un punto de vista humano, ¿no? Porque creo que traspasé unas líneas detrás a la hora de querer dejar constancia, ¿no? De que el día de mañana pues, mi entorno también pudiera, y sobre todo, no pienso en mis hijos, nunca olviden lo que vivimos durante aquella etapa, ¿no? Y de todo lo que sucedió, pero al mismo tiempo viéndose ellos mismos en esa parte de que ahora no es el que, ¿sabes? Pues mi padre está en Ucrania, mi padre está en Venezuela, o mi padre está en Siria, o mi padre está... Sino, es decir, yo creo que también fue como un ponerles un espejo delante suyo, que de hecho hace muy poco, hace escaso un mes, vieron todo ese trabajo conmigo, ¿sabes? Todo ese momento lo volvieron a revivir. Y claro, llama mucho la atención, ¿no? Porque además se publicó justo coincidiendo con los 5 años, una fotografía en la que aparece concretamente una de mis hijas y por otro lado un familiar que no se podían tocar. Entonces, claro, ella se veía que estaba en varias portadas a nivel global y era ella, ¿no? Entonces, bueno, fue a nivel humano una experiencia, yo creo que en mi caso, pues durísima, como para todos. Perdimos a muchos, nunca sabremos a cuántos, y fue muy intenso, con muchas amenazas, con muchos palos en la rueda para que no mostráramos todo lo que... Perdón que te corté. ¿Amenazar de qué tipo? ¿De no dejarte ir a hacerlo? Sí, no se quería... las autoridades no querían que se demostrara lo que pasaba. Qué fuerte. Y claro, yo me quité 20 años, es decir, en ese sentido yo dije, ¿cómo que no? Es decir, ¿cómo no vamos a documentar
algo que puede ser el final. Que claro, si lo miras con perspectiva, con el toro pasado es muy sencillo, pero nadie sabía realmente qué era. Es decir, podíamos haber desaparecido como especie. Nos moríamos como chinches. Sí. Nadie sabía cómo se contagiaba. Nadie sabía lo que era. Realmente al principio, pues hubo mucha gente que pensó que, a ver cómo esto se mutaba más, cómo iba a acabar. Entonces, que a mí me diga una autoridad, no sé qué carga moral tiene para decirnos que no podemos hacer lo que nos tocaba hacer. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo y a verlo. Y a sacar sus propias conclusiones. Es parte de nuestra historia. Y es curioso porque luego esas mismas autoridades con los aniversarios y con todo eso, pues te llaman. Me alucino, tienen esa bipolaridad. Tienen almidón en la cara, es brutal. No sé, es decir... Vergüenza cero. Qué fuerte. Sí. Oye, has hablado... Bueno, no sé, pregunta. No, iba a decir que ha vivido en Siria. Bueno, yo realmente en Siria nunca llegué a entrar porque fue absolutamente imposible en mi caso. Tuve 3 problemas muy potentes de seguridad y se decidió no entrar. Y bueno, vimos las consecuencias. ¿A qué te refieres? Bueno, pues gente secuestrada, decapitaciones, no hace falta... ¿Y todo eso lo has vivido? O sea, ¿te ha tocado...? Yo no lo viví en primera persona porque no fui yo, pero creo que muchos de los compañeros que se dedican a esto estuvieron en manos del ISIS, ¿no? El Estado Islámico. O sea, has perdido a compañeros, digamos. Sí. Pero bueno, yo creo que pasa... Es como todos, ¿no? Es decir, también he perdido amigos por culpa del cáncer. Sí. ¿No? Es decir, sí, pero el cáncer es una cosa que tú no controlas. Y lo otro tampoco. Y la guerra, bueno, tampoco lo controlas, pero lo hemos creado nosotros, ¿no? El cáncer es una cosa que nos viene y no tal. Yo sí que, digamos, hay muchos que empiezas a mirar y sí que es cierto, ¿no? Pues, no sé, a mí la pérdida de un tipo extraordinario, por ejemplo, David Beriaín, un tío 10 como ser humano y aunque no fuera fotógrafo y no coincidíamos, teníamos una buena relación y era un extraordinario periodista y tenía una productora que estaba haciendo unos programas increíbles y sobre todo era un ser humano excepcional. Pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Y sobre todo en la etapa del bicho, pues continuamente cruzábamos mensajes para ver si él salía o yo salía para tal sitio y el otro, ¿no? Entonces te pongo ese caso como te puedo poner otros casos en los que pues bueno, pues te da mucha pues eso, ¿no? Pues que ya no están. Has pasado por varias guerras, has ido nombrando algunas, no sé si sabes exactamente o si has contado por cuántas y si nos puedes decir cuál te ha sorprendido más o cuál te ha marcado más, no sé cómo decirlo, o sea, entiendo que al final hay muchas experiencias en la vida que todas marcan, pero no sé si hay alguna en concreto, no lo sé. Yo creo que todo marca, es decir, al final yo soy muy contrario a parece no, es decir, te hacen muchas veces como sentirte un bicho raro por dedicarte. Yo al final mi lujo es mi vocación. Yo he decidido dedicarme, yo soy testigo del mundo que nos ha tocado vivir. Yo tengo la suerte de poder descubrir el mundo, conocer, preguntar, plantear preguntas vía la fotografía y todo la vida marca. Personas que te cruzas, ¿no? Es decir, he tenido la suerte de cruzarme con gente excepcional y ya no solamente en la guerra, sino en el día a día, ¿no? Historias con gente que compartes que me parecen ejemplos de superación. Conoces lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Hay momentos en los que te indignas, en los que tú mismo te das asco y otros en los que te sientes orgulloso de ser parte de esta especie, ¿no? Al final, como toda la vida, te marca, ¿no? Es decir, hay momentos en tu vida que marcan un antes y un después.
pero no hace Pero siempre habrá algo que se te quede más en la pupila o que recuerdes más. Muchas no cosas. tiene por qué ser negativo, pero no, muchas cosas, positivo, pero no te podría. Es decir, es lo que peor, por soltar algo de verdad que a mí me genera un rechazo brutal, es cuando veo al que no tiene oportunidades explotar al que no tiene oportunidades. Te pongo un ejemplo, ¿no? El que se vende a llevar, ¿no? a un grupo de migrantes por el desierto en contrabando por 200 euros y los deja tirados en medio del desierto sabiendo que se van a morir. Simplemente se aprovecha, es decir, ese desgraciado, ¿no? se está aprovechando de otros que no tienen nada, ¿no? Y cómo el pobre explota al pobre, ¿no? Aquel que sufre una desgracia explota al que está sufriendo otra desgracia, ¿no? Eso es algo que a mí me mata. La falta de humanidad, en cierto sentido. Sí. Oye, y hay momentos, porque yo he visto varias fotos tuyas, ¿cómo llegas, por ejemplo, que antes has hablado, ¿no? De la guerra en Colombia, Venezuela y no sé qué? ¿Cómo llegas a adentrarte en mitad de la selva y fotografiar a los narcos haciendo droga, haciendo cocaína y tal? O sea, ¿cómo? O sea, no me vale, Álvaro, que me digas, pues nada, pasaba por allí y bueno, pues cogí la cámara. O sea, a ver, si hay una logística y una manera de hacerlo. O sea, cuenta exactamente con la ejemplos verdad que tampoco prácticos. Es que curiosamente no tiene nada de excepcional. Al final es pasar tiempo en los sitios y conocer lo que estás, la realidad que estás fotografiando. Te pongo un ejemplo. Tú has hablado ahora de Colombia, pero te voy a poner un ejemplo muchísimo más radical. Hay un barrio en Caracas que se llama Pinto Salinas. Y ahí en Pinto Salinas es un agujero negro. ¿Sabes? Todo lo absorbe y lo que entra ahí no sale. Hay una calle ahí que se llama Calle Real. Entonces, en Pinto Salinas, lo normal es que un hombre no llegue a los 25 o 26 años de edad, que seas a lo mejor el octavo, noveno hermano, nunca has conocido a tu padre, tu madre a lo mejor lleva 5 parejas diferentes, tu familia se dedica a crack, a vender droga, y tu madre a la prostitución a la vez, puede ser incluso heroinómana, puede ser de todo. Y la forma en la que progresar, tu padre acabó con un tiro, era sicario y era a lo mejor el jefe de la bandita local de la zona, de la clica. Y llevaba, pues eso, con 17 años o con 16 fue padre por primera vez y a sus espaldas puede tener a lo mejor 20, 25 cuerpos. Entonces, claro, tú te metes en ese universo, es un universo en el que los códigos son diferentes y que, bueno, puedes hacer dos cosas, ¿no? Querer entrar y entenderlo y ponerse en su lugar. Es decir, yo siempre digo que hubiera sido de mí si yo hubiera nacido aquí. Estudia. Estudiaría aquí. O sea, aquí el que manda es el que más ha matado. Aquí lo que yo quiero es que me aparezca en mi rostro un grafitero y ser ¿sabes? El mayor matón del barrio, el mayor sicario. Cuantas más mujeres, mejor. Y el héroe es ese. La droga, Entonces, vas entrando y ¿cómo entras allí? Pues entras con gente que al final te conoce porque tú lleves mucho tiempo trabajando en el país, te vayas moviendo poco a poco en esos entornos, fotografiando, entendiéndolos. Entonces, evidentemente, ¿qué tiene en común pues un chico de Pinto Salinas conmigo? Pues la verdad que no mucho, pero si yo hubiera nacido ahí, probablemente mucho más de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, no lo justificas, pero lo entiendes. No defiendes lo que haces, pero lo comprendes.
Y yo siempre intento, por decir una manera, plantear preguntas cuando fotografías, no dar respuestas. Es decir, hacer pensar, es decir, el qué sería de mí si yo estuviera en ese lugar. Intentar poner un espejo, ¿no? Y que cada cual haga esa fotografía suya. Fenómeno muy llamativo fue lo que ocurrió con Ucrania, ¿no? Cómo Europa se vuelca, y sobre todo la sociedad europea y en concreto la española, la gente que iba corriendo con sus coches a Ucrania y los traía aquí. ¿Por qué? Pues porque les veía, desde un punto de vista visual, tú te veías perfectamente reflejado. Cosa que no nos pasa mejor pues, con la guerra en Siria, o con Afganistán, o con el Congo, o con Sudán, o con cualquier otro territorio, otro país, ¿no? Entonces, ya te digo, es decir, yo creo que al final se te abren estos accesos, estos mundos, cuando tú vas con humildad, con respeto, queriendo escucharles, porque tú has dicho narcos. Pues mira, la mayor parte de la gente que se dedica a coger coca y a cultivarla y luego a hacer la masa, son campesinos y más. No son narcos. Se dedican a esto porque en su territorio no tienen Estado. No tienen oportunidades. No hay desarrollo. No hay carreteras. Entonces, no lo estoy justificando, ¿no? Pero ponte a plantar yuca. Vale, yo con yuca a lo mejor me dan 3.000 pesos o 5.000 pesos. Y si hago masa de coca, pues mira, puedo a lo mejor dar la posibilidad a uno de mis hijos para que vaya a estudiar, ¿sabes? A Florencia, o a Florencia Caquetá, me refiero, o a otra de las, ¿sabes? Es decir, hay que poner un poco los puntos sobre es decir, el contextualizar, ¿no? El por qué alguien acaba siendo, ¿sabes? Un raspador de coca y por qué, pues eso, ¿no? Es decir, una de las frases, en mi caso, que más me llamó la atención y se me quedó grabada de un campesino en Colombia, concretamente en el río Caquetá, muy cerca de... se me ha ido el nombre, ahora me volverá. Pues me dijo, mira, yo plantaré yuca cuando ustedes y los gringos aprendan a meterse yuca por la nariz, hermano. Tal cual. Tal cual. Hablas de estar en los lugares y que aprendes, que no defiendes, ¿no?, este tipo de cosas, pero que las comprendes. Has estado en Ucrania. A mí me gustaría que alguien que ha estado allí, ¿no?, es como lo que nos hablabas, ¿no?, de que nos ha tocado más de cerca, quizá porque también por la cercanía, porque nos vemos más similares a ellos, ¿no? Ha tenido un impacto bastante grande y lo sigue teniendo. De hecho, bueno, ha cambiado muchas cosas y todavía va a cambiar muchas más, sobre todo a nivel político y demás. No sé si nos puedes contar un poco qué has comprendido tú de la guerra habiendo estado allí, o de esa guerra, si has llegado a comprenderla, y que nos cuentes un poco la situación, o sea, ejemplos concretos de cosas que hayas visto que nos reflejen un poco lo que es aquello. A ver, yo no creo que nadie pueda entender una guerra. Es algo que lo tengo bastante claro, ¿no? Ucrania, siempre ha estado bajo el yugo de la tiranía rusa, de la autocracia de Putin, de un régimen totalitario, que el mero hecho de existir de forma diferente a lo que ellos piensan molestas. Es decir, todo aquello que no sea como ellos destruyen, todo aquello que no sea como ellos lo hacen desaparecer. Y Ucrania, en lo que viene defendiendo y haciendo desde el primer Maidán, es ser un país libre, decidir su propio futuro, tener su propia democracia, con sus errores como cualquier otra democracia del mundo, pero sobre todo no estar bajo el yugo de Rusia y decidir su propio futuro. Algo que no ha tolerado y no quiere tolerar Putin, con su ansia imperialista, ¿no? Entonces, Ucrania es un país como cualquier otro, y de hecho es un país al que yo tengo un grandísimo respeto, cariño, y con grandes amigos. Un país del que yo también me enamoré y estoy con un
un vínculo a nivel personal muy fuerte. Primero por su compromiso, su forma de entender la vida y su lucha, que ahora la podemos tener más cerca por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es un país que tiene talento, pero de futuro, no sé cómo deciros, es un país europeo, ¿no? Con su propia identidad, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo lo que me ha más que enseñado, porque por desgracia yo lo había mamado antes, ¿no? Pero sí que me ha reafirmado lo que es el odio, lo que es la tiranía, ¿sabes? Las barbaridades que ha hecho Rusia en Ucrania pues no distan mucho de lo que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una realidad. Limpieza étnica, todos los territorios ocupados, la cantidad de niños que se los han llevado, desapariciones forzadas, traer población rusa a zonas ocupadas, exterminio, violaciones, es decir, los continuos ataques contra la población civil. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Día sí, día no, y frente a lo que no nos podemos ni acostumbrar ni quedarnos indiferentes. Yo siempre digo cuando me preguntan por Ucrania estamos en guerra, y cuando yo estamos, Europa está en guerra. Es decir, Rusia representa la antítesis de lo que defendemos, de lo que es la democracia, de lo que es la libertad y de lo que es el mundo tal y como lo entendemos las sociedades libres que creemos en esa pluralidad de ideas, de identidad y que toda forma de pensar tenga su espacio, ¿no? Y Rusia es una amenaza a todo por lo que todo defendemos y por todo lo que hemos luchado. Yo siempre digo, cuando me preguntan, que yo no viví la Segunda Guerra Mundial ni la amenaza alemana de Hitler. Pero lo que más se parece a esa amenaza, y es muy real, es la Rusia actual. ¿Has llegado a estar en el bando ruso o no? Durante el 2000, cuando empieza toda la guerra, que es el 2014, yo sí tuve la oportunidad de trabajar en las dos líneas del frente, en el lado del DPR, que es donde se puede las fuerzas rebeldes de Donetsk, y también en su momento estaban las de Slavyansk, y al mismo tiempo también estaban las de Lugansk. Y durante el 2014, prácticamente hasta el 2018, que dije ya de cruzar la línea que separaba los dos territorios, tuve la oportunidad de trabajar en los dos frentes. Evidentemente, pues bueno, pues es muy significativo que todos esos líderes que surgieron con los levantamientos en el Donbass en el 2014-2015, que no eran rusos, que se podían decir nacionalistas, prorrusos, etcétera, 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 etcétera. Que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con ellos, no queda ninguno vivo. Rusia se los ha cargado a todos. Muy típico, ¿no? Yo creo que cuando llevas años cubriendo y conociendo la influencia rusa, pues bueno, ya sabes lo que es. Y bueno, yo creo que Europa nos tenemos que preparar para lo que se nos viene encima. ¿Crees que se viene un enfrentamiento real de Europa, no solo como Ucrania, sino como Europa en sí misma? Yo sí que creo que vamos a entrar en guerra. De hecho, ya estamos en guerra. Y yo creo que cuanto antes nos hagamos a la idea, mejor. ¿En qué basas, en por qué dices que tienes tan claro que vamos a entrar en guerra? Porque Rusia no se va a parar en Ucrania. Rusia lo dice abiertamente, no está dispuesto a reducir sus máximas, sus posiciones de máximos. Quiere volver a esa idea de la gran Rusia y su área de influencia antes de la caída del muro de Berlín. Y no va a parar hasta que eso suceda.
Y eso no es que te lo diga yo, es que lo dice él. Lo que pasa es que a día de hoy lo que ha demostrado en Ucrania es que se pensaba que iba a llegar 3 días, ocupar, se acabó la guerra, no ha sido así, se está alargando también por otros motivos que básicamente Ucrania ha tenido mucho soporte por parte de muchos países, entre otros Estados Unidos. Estados Unidos ahora se retira o parece que se retira. Y bueno, no sé exactamente, o sea, a mí me da la sensación, o a nivel ciudadano normal, más allá de ahora llamémoslo como queramos, la situación en la que Estados Unidos se está retirando y está intentando convencerle de que, básicamente acabe con la guerra. O sea, da la sensación de como que esto se está acabando, que es una guerra que ya no interesa a nadie y que, se va a quedar ahí, ¿no? Ha sido como un mal trago que solo Ucrania se ha llevado básicamente y el resto pues nos hemos librado y parece que está todo, no sé, es la sensación que da, ¿no? Más allá de que, pues ahora Europa se tiene que rearmar por muchos motivos y está teniendo, por eso decía que está teniendo, cosas tan peculiares como que el grupo Volkswagen, que ya tiene experiencia en guerra, esté decidiendo meterse de nuevo, o está planteándose la idea de entrar de nuevo en tema militar, en hacer equipamiento militar. Entonces, lógicamente está teniendo consecuencias, pero da la sensación de que parece que esto se acaba o que está como enfriándose. No creo yo creo que otra cosa es que nosotros erróneamente, porque vivimos al oeste de la Unión Europea, nos pilla muy lejos, pero tampoco tan lejos. Siendo sinceros, estamos en el rango de cualquier, ¿sabes? Misil de medio alcance, ¿no? Y dicho eso, es decir, sobre todo los países del este que hacen frontera, desde Moldavia, Holanda, Polonia, Alemania, que no hace frontera, pero está muy cerca, todos los países nórdicos, Finlandia, son muy conscientes, Estonia, etcétera, Lituania, están uno detrás de otro preparándose para lo que viene. Aquí hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? La primera es que Rusia no ha ganado la guerra. No. Rusia está perdiendo la guerra. Ucrania, es decir, ahora mismo la guerra está en una situación de stand-by, en el sentido desde un punto de vista militar. Las posiciones de máximos, todos los analistas apuntan a que no son realistas. Ni Ucrania tiene la capacidad de recuperar todo el territorio que ha perdido, ni Rusia tiene la capacidad de ocupar mucho más de lo que ya ha ocupado. Rusia no avanza muy poquito. Si tú ves las cifras son mínimas y el coste humano de bajas son altísimas, al igual de que no le queda prácticamente de nada. Es decir, si te comparas, es cierto que 40% del PIB de Rusia está ya destinado a esta mecánica de guerra, de producción de guerra, pero bueno, es decir, la cantidad de tanques, la cantidad de aviones, la cantidad de, ¿sabes?, vehículos, de defensas antiaéreas, etcétera, es decir, quiénes son los aliados de Rusia a día de hoy. Es decir, Corea del Norte, ya miras qué tecnología, e Irán, que tampoco. Entonces, la guerra ha cambiado mucho. Ucrania, prácticamente el 80% del armamento que utiliza son drones y los producen ellos. Y bueno, lo que más importancia tiene ahí es la ayuda de Estados Unidos. Evidentemente, la ayuda militar es importante, pero no es ya tan crucial. Lo que es realmente crucial es la inteligencia. La inteligencia, todo el tema de datos, mapas, objetivos, estrategia, etcétera, etcétera. Esa es la ayuda realmente importante de que Estados Unidos por el momento no va a cortar, no ha cortado, y vamos a ver qué sucede, porque ahora con Trump es muy difícil de entender cuáles van a ser los siguientes pasos, pero también hay una cosa que hay que entender. Hay una situación mucho más peligrosa que la Rusia actual, que es el colapso de la Rusia actual sin un relevo. Es decir, la caída de Vladimir Putin o
es tremendamente peligrosa en cuanto a que la inestabilidad de un país como Rusia con armamento nuclear y fuera de control es realmente peligroso ese escenario. Entonces, si tú quieres estabilizar un poco el mundo en estos momentos, tienes que buscar un equilibrio en el que Rusia internamente pueda vender, Vladimir Putin pueda vender que no ha salido derrotado a la guerra, pero desde un punto de vista a nivel internacional es que no ha logrado sus máximos y que ha habido consecuencias y que Ucrania, por decirlo de una manera, no capitule, sino salga reforzada. Y ese es el difícil equilibrio que yo creo que muchas veces no entendemos. Es decir, no quieres ver una guerra civil en Rusia a día de hoy. No. ¿Qué papel tiene China en todo esto, desde tu punto de vista? Pues bueno, yo creo que China juega a todos los bandos, es el más listo de la clase, como los indios. ¿No? Es decir, yo creo que también China tiene muchísimos problemas internos. El liderazgo de Xi Jinping es complejo, no soy experto en el tema, pero lo que sí que tengo claro es que es práctico. Es práctico y yo creo que la experiencia de lo que está viendo con lo que está ocurriendo, pues es algo que todos los chinos siempre han actuado de forma lenta pero precisa y a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que China está sacando sus propias conclusiones. Al igual que, bueno, es que estamos hablando de Ucrania, pero claro, me preguntabas antes, Samuel, ¿cuál va a ser tu próxima salida o tu próximo eje? Es que, claro, ahora mismo es muy difícil de valorar porque el mundo está cambiando de la noche a la mañana. Hemos visto lo de la guerra de aranceles que cambia el orden mundial. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? Es decir, estamos en una especie de gran nebulosa interrogante que es muy difícil tomar decisiones. Sí. Entonces, claro, es decir, suena fatal lo que voy a decir, pero varios amigos hablamos estamos hasta las narices de vivir momentos icónicos de nuestra historia. Desde la llegada del bicho no hemos parado. Sí, es cierto. Es una locura. Madre mía. Pues nos hemos puesto demasiado serios, la verdad. Ya, no sé, yo me he quedado. Cualquiera que luego escuche va a decir, estos son unos plomos, son unos cenizos, se van a meter en el sótano de casa y no voy a salir. Es decir... Gorrito de plata, estar encerrado ahí. Bueno, estoy dando la tarde. No, pero creo que está guay. Toda esta parte de geopolítica creo que está claro guay. Que yo no tengo una bola mágica. Es decir, que... Bueno, pero bueno, estás viendo mucho mundo y estás viendo el mundo donde las cosas están pasando. Las cosas gordas a nivel... Bueno, te falta irte ahí con Trump, ¿no? Que hoy o ayer o cuando fue, cuando sacó todo el tema de los aranceles. Ayer fue, ¿no? Sí, ayer por la noche. Ayer por la noche, por nuestra noche, su tarde, sí. La leoparda. Eso da ya para otro podcast. Yo no te voy a defender a Trump, ¿no? Pero yo sí que creo que tenemos... Muchas veces a mí digo, hay que ser un poco fríos y entender y analizar, ¿no? Es decir, él tiene todo el derecho a hacer lo que le da la gana. Pues y tiene, por decirlo de una manera, un mandato elegido en las urnas. Otra cosa es que a lo mejor no le votaron para esto, ¿no? Pero sí que es cierto que cada país decide su política comercial, nos guste o no nos guste. No estoy de acuerdo para nada en cómo está haciendo las cosas, pero por ejemplo el caso de la OTAN y el gasto de defensa europeo pues tiene toda la razón del mundo. Otra cosa es que la forma se equivoque. Sí. Y yo creo que también nos ha venido bien esos mensajes para que nos pongamos las pilas. Para que espabilemos. Que no dependamos de... Y tenemos la suerte de que Alemania, por decirlo de una manera, está dando un paso hacia adelante, liderando, va a recuperar el eje Varsovia, Berlín, París y probablemente Londres, y nos va a forzar a todos. Es decir, yo creo que es un momento en el que tenemos que exigir
qué tontería las justas a nuestros líderes políticos. La sociedad no es tonta, la sociedad civil no es tonta. Somos mayorcitos. Y hay que mirar de cara a la realidad. Y el buenismo... Pero una cosa, dices ahora que la sociedad civil no es tonta, pero ¿no crees que estamos un poco atontados? No. ¿Crees que no? Yo creo que la gente, es decir, al final sí, somos una sociedad madura, somos una sociedad democrática. Votamos. Otra cosa es que a lo mejor no estés de acuerdo en lo que vote una mayoría o tal, pero esas son las reglas democráticas. Pero si somos una sociedad, yo creo que hemos vivido mucho, con mucha historia y muy conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo. Y yo creo que el querer por parte de nuestros líderes ocultar la realidad del mundo en el que entramos es un insulto a la inteligencia de la sociedad española. Literal. Y yo creo que hay que tomar las decisiones correctas para estar todos alineados con Europa para hacer frente a realmente a la gran amenaza que se nos viene. Yo no sé si la sociedad es tonta, porque soy parte de ella. Pero yo te puedo asegurar que no lo es. No, pero creo que sí que está muy manipulada. O sea, creo que no somos tontos y creo que... o sea, tenemos una cierta madurez, pero sí que tengo una sensación, y puedo explicar el por qué lo digo. Yo en concreto, viviendo fuera de España, cuando he estado viajando a España, después de que se quitaran todas las restricciones por el bicho, del que tanto hemos hablado, veía a la sociedad española muy... O sea, con unos miedos, hablando claro, con unos miedos... desde mi punto de vista inexistentes, o que desde luego en otros países de Europa, y puedo hablar de Alemania y Holanda, que son los dos países donde yo he vivido durante ese proceso, creo que era una situación mucho más realista y menos agobiante o menos manipulada, desde el punto de vista de que, bueno, yo he visto gente utilizando mascarillas cuando a mí me parece que ya no era necesario, ni muchísimo menos. Entonces, creo que esa manipulación sí que sea tanto eso como luego la parte de antivacunas y tal. O sea, creo que hay como... Bueno, la sociedad es, al final, en definitiva, y eso yo creo que es la grandeza, ¿no? Qué aburrido sería si todos pensáramos igual. Lo importante, y la vida a mí me ha enseñado que lo importante es encontrar puntos en común y generar consensos. Y generar consensos son los temas realmente importantes. Y yo creo que la sociedad es consciente del tiempo en el que estamos, y al igual que critico el exceso de alarmismo, ¿no? Kits de supervivencia si te cae una bomba nuclear. Bueno, vale. Bueno, yo creo que lo primero es ser conscientes del tiempo en el que estamos y prepararnos para ello. Sin miedos, sin histerias, pero de forma responsables y conscientes. Y yo creo que sí, que la sociedad española pues está a la altura de las circunstancias, pero quizá los que no estén son los líderes que nos gobiernan, de cualquier color, a eso me refiero. Es decir, yo no entro en una cuestión de política, sino que es un momento en el que toca prepararse. Y eso creo yo que es un momento clave de nuestra historia, igual que cuando nos tocó vivir el bicho, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar la experiencia vivida de entonces y no volver a cometer los mismos errores. Sí, 100% de acuerdo. Pero bueno, a veces sí que a mí me cuesta ser optimista cuando, bueno, ves afirmaciones y ves cosas que dices, no sé, con un mínimo de formación o de interés en buscar información un poco contrastada, pues te llevaría a conclusiones completamente opuestas. Bueno, aquí hemos comentado muchas veces de manera un poco de broma el tema de la tierra plana, ¿no? Y todo este tipo de cosas que ahora parece que tienen como mucho impacto, y a mí me llama la atención, ¿no? Que en el siglo en el que estamos, que tienes acceso a absolutamente toda la información de todo tipo, por supuesto, pero que, digamos, tienes capacidad que antes no se tenía. O sea, yo entiendo que antes, cuando solo había 2 canales en la televisión y la única manera que tenías de enterarte era eso, y no podías casi ni leer porque a lo mejor ni sabías, y ahora estamos en el otro extremo opuesto, y que todavía haya ciertas cosas que, por supuesto, cada uno puede tener sus opiniones y tal, pero hay cosas que están contrastadas, y que ir en contra de ello es ponerte
es un ridículo, básicamente. Entonces, yo, por supuesto, abogo por la libertad y estoy completamente de acuerdo contigo que la diferencia de opiniones al final también enriquece, etcétera, etcétera, pero muchas veces nos salimos de ahí y nos vamos al absurdo o a intentar defender cosas que dices, no sé dónde vamos o no sé dónde pretendemos ir, ¿no? Es un poco... Bueno, por eso digo que me falta... Yo soy menos optimista. Muy filosóficos. Sí. Nos hemos puesto filosóficos, es cierto. Sí. Nada, oye, pues volviendo tema fotografía, que es un poco por lo que estabas hoy aquí, pero bueno, creo que lo importante, o sea, la fotografía al final creo que son vivencias y creo que, bueno, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Al final es una manera también de que las cosas no se olviden, etcétera, etcétera. A mí me gustaría preguntarte, has hablado de Venezuela, no sé si has estado por el país, no sé qué situación es la que hay. Creo que, bueno, hablando de desinformación, creo que también hay gran parte que no se nos cuenta, entonces no sé si nos puedes darte un poco tu visión si has estado por allí. Bueno, al final yo creo que vivimos un momento en el que, os voy a poner un ejemplo muy bestia, ¿no? Caso del terremoto de Myanmar, de Burma. La cantidad de vídeos falsos hechos con inteligencia artificial. Es decir, estamos entrando en un momento en el que las siguientes generaciones se van a plantear si realmente ocurrió una cosa o no. Esto que suena tan loco es, imagínate que pusiéramos en duda que durante la Segunda Guerra Mundial existieran los campos de concentración nazi. Eso que suena como que locura, pues por desgracia es un hecho. Ahora mismo ya no es si es una noticia falsa o manipulada, sino realmente existe o no existe. Es alucinante lo que puede hacer hoy al día la inteligencia artificial. Ves los vídeos de nuestros políticos de marcha que hacen estas plataformas, que yo tengo que reconocer que soy un friki y me río, me parecen geniales. De hecho, me parece una capacidad creativa que es brutal. Pues mira, pues te pone los pelos de punta, ¿no? Y os he puesto, es decir, vamos realmente a plantearnos hasta nuestra propia existencia. Es decir, me hablas de manipulación y yo te voy a un paso más allá. Es decir, ya la pregunta es qué es real y qué no es real de lo que vemos. Bueno, es manipulación. Y ese es el gran reto al que yo creo que nos enfrentamos. Si no somos dueños de nuestro pasado y no lo conservamos, las siguientes generaciones no van a saber de dónde vienen. Y al final somos de dónde venimos. Y si no conocemos nuestra historia, pues mal vamos. Tal cual. Sí. Oye, está siendo muy filosófico todo esto. Sí, último tercio hemos entrado súper profundo. Nada, si alguien queda en el podcast, que nos deje un comentario a ver qué le está pareciendo y nos dé su opinión principalmente sobre este último tercio de podcast, porque hay momentos de silencio en plan, ¡puah! Hablando de tecnología, la tecnología de las baterías todavía. Voy a enchufar aquí la batería porque te vas a quedar sin batería. Voy a quedar sin batería. Un segundito. Bueno, yo creo que por ir cerrando un poco bloques, ¿no? Que llevamos, si miramos tiempo, llevamos una hora y cuarto casi de Estoy convencido podcast. Que no va a escuchar ni el tato este podcast. Es decir, ni la clase de filosofía de octavo. Es decir, esto es como recitar latín, o griego antiguo. Nos hemos puesto menudo plomo hemos soltado. Es decir, nos hemos metido. Mira, para quitar el plomo quiero que cuentes, además lo hemos dicho off the record y el otro día cuando nos vimos en Almería, para tener un highlight de anécdota. ¿Qué pasó en Ucrania? Que ibas con un local, ¿no? Ibas con una persona y estabais en una zona de unas fosas comunes y demás. No, pero eso es demasiado serio. Es decir, vamos a ver, si tú quieres que estás intentando enganchar o poner un gancho que lo vas a poner al principio para engañar a todos los que están escuchando el podcast para que se aguanten hasta el final. Para que se aguanten hasta aquí, hasta el minuto. Y vamos a volver a entrar en un tema tremendamente filosófico y serio. No, pero solo cuenta la anécdota. No entremos en lo filosófico o serio. La anécdota, a ver, no creo que sea un tema divertido, ¿no? A ver, no lo digo porque sea divertido, sino porque la gente entienda lo que vives. Una situación en la que, bueno, pues hay una cosa que, pues como toda la vida, igual que la vecina o el vecino de arriba te puede tirar el tiesto porque se le cae y te mata, pues estábamos en Izum, yo con mi traductor, con Mijailov, y estábamos fotografiando después de que se exhumara
en el bosque de Isum la fosa común que se encontraron 100. Bueno, ya es que la cifra exacta de cadáveres no me acuerdo, ¿no? Pero rondaban entre los 80 y pico, si no recuerdo mal, los 100 y algo. Y quisimos fotografiarla después de haber sido exhumado con todos los, pues, os podéis imaginar, ¿no? Todos los agujeros vacíos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues sin aviso y sin nada, pues nos entraron 3 obuses, literalmente, y cuando ves que te entra, lo primero que tienes que hacer es tirarte al suelo, ¿no? Conforme estás escuchándolo, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de tener los agujeros de la fosa común para cubrirnos y nos cayeron encima. Sí, nos cayeron encima, literal. Y no había nada en la zona, es decir, no había ninguna posición militar, es decir, pues 3 obuses perdidos, pensando que ahí había algo, o que estaban haciendo algo, o que, pues bueno, pues tuvimos la suerte de que no nos pasó nada. Pero es que es demasiado serio, es decir, es que estamos hablando de temas serios otra vez. Sí, no, o sea, es muy serio lo que estamos hablando, pero bueno, era por Samu, salir te voy a un llamar poco. Don Samuel a partir de ahora. Joder, no. Ahora ya cada vez que nos veamos nos vamos a hacer una reverencia, ¿no? Sabes que no soy serio. O sea que. Joder, no me solo llames. los que puedan escuchar esto van a decir que 3 coñazos de tíos. No, nos han visto en otros podcasts, nos han tachado de ser poco educados con personal del ejército, porque dice que vamos haciendo muchas bromas. Así que no te preocupes. Aquí que quien no hay nos broma. escuche hasta aquí nos conoce. Sí, O sea, si ha me llegado parece aquí que nos hemos conoce. pasado al otro lado, no sé. Ya hemos dado la Si vuelta. tuviéramos 16 años y después de esto quisiéramos irnos a ver si nos echábamos novia o encontrábamos alguna, tal, no sé qué, no nos iba a hablar ni Rita la bailarina, porque más claro. No, Estaríamos en la esquina del bar ahí. Desde luego no es un podcast para ligar. Eso está claro. De acuerdo. No. Pero bueno, creo que ninguno de los que estamos aquí lo necesitamos. No, así que no, por eso- La verdad que no. Porque menudo plomo, es decir, nos hemos dicho, bueno, plomo llevas encima. Bueno, a ver, pues cuéntanos alguna anécdota en la que Salgamos sea un del poquito plomo. más, o sea, Salgamos, haya bueno. un final feliz. Es que claro, o sea, eres Muchos. o sea, bueno, has fotografiado muchas cosas, pero lógicamente o sea, lo cruel es cruel y es serio y se trata como un tema serio, y creo que a la gente tampoco le va mal escuchar, no todos del color de rosas, que de hecho, bueno, creo que nos falta un poquito más de cosas positivas, pero bueno, que decir que estos temas también, tratarlos es también una manera de, y ostras, o sea, el valor que tiene el poder hablar con una persona, poder escuchar, en nuestro caso poder hablar contigo, pero el que está detrás, poder escuchar a una persona que ha pasado por todos esos sitios, que ha visto todas esas cosas y que las cuenta de primera mano, pues tiene un valor, pues el mismo valor o mucho más que el que tiene una fotografía o similar al que tiene una fotografía que enseña realidad. Entonces, bueno, creo que es importante, que tampoco hace falta, o sea, habrá momentos de reírnos y de... Sí, no, pero bueno, a ver. de ligar. Así alguna anécdota, es que hay muchas anécdotas muy divertidas que no se pueden contar, evidentemente, pero bastante surrealistas. Pero mira, una tremendamente surrealista que me pasó en República Centroafricana. República Centroafricana, me voy a un encargo para hacer un trabajo sobre la lucha ilegal contra el tráfico ilegal de marfil. Y entonces acabo en uno de los pocos rincones del mundo que prácticamente permanecen vírgenes, en las primarias. Y este es una zona que se llama Dangasanga. Es un parque nacional que va gente, sobre todo muchísimo investigador. No es un sitio especialmente turístico, ¿vale? Son unas selvas. Y bueno, pues el responsable de este parque nacional es un español que es un tío brutal, que lleva bueno, al pie del cañón, bueno, denunciando esta situación en numerosos países. Ha estado en el Congo, el Chad, ahora en República Centroafricana, es un tío 10. Y nada, yo recuerdo que cuando llegué allí, el primer aterriza la avioneta en mitad de la nada, tal, oye, bueno, pues, te instalas y ese mismo día me comenta que estaba llegando, nunca me acordaré del nombre, es la persona más importante del mundo a la hora de dormir elefantes, que tiraban el dardo, estas fricadas que dices, joder. Y yo recuerdo pues que nada, era un tío de Zimbabue, que él se decía que no era de Zimbabue, que era de Rhodesia, y
era Cocodrilo Dundee. Yo cuando le vi, era Cocodrilo Dundee. Aquellos que no hayan visto Cocodrilo Dundee, verla, es una peli de ochentera. Un tío que mola mucho, pues igual, pues Cocodrilo Dundee. Apareció el tío, este pavo, 50 y muchos, faltaba una oreja, pantalón corto, una cara de haber matado a todo tipo de ser viviente que dices, uy, este tío con respeto, un tío muy majo. Y nada, pues para hacer un poco la historia corta, pues Luis y él me dicen, oye, queremos ir a un sitio, a una localización que estaba como una hora, de la que tenías que en coche ibas como podías hasta un punto que estaba como 40 minutos y luego una hora caminando, que nos iba a dar tiempo, que un sitio relativamente cerca del campamento, que es una salina en la que es la mayor concentración de elefantes del mundo, prácticamente. Es decir, todos los días puedes tener allí 600, 700 elefantes juntos y es un sitio que van a estudiar los investigadores porque no saben la razón. Es como un sitio al que emigran, ¿vale? En mitad de la nada. Y nada, yo recuerdo que nada, pues llegamos al punto del que tienes que dejar el todoterreno. Nos juntamos ahí con Vaca, que es un pigmeo que va de guía, y empezamos a andar. Y no andamos más que 100 metros, que había que cruzar un río. Para que los que están escuchando el podcast pues lo puedan imaginar, imaginaros una T, en el que el palo de la T es muy finito, muy finito, muy finito, que va como un pequeño riachuelo hacia un río más grande, y a la derecha y a la izquierda del riachuelo chiquitito, pues prácticamente hay medio pantano, hay agua, tal, y luego tienes que caminar hacia el río grande, que lo tienes que cruzar andando. Entonces nos quitamos las botas en una mano, como dominguero total, plan playero, con las cámaras en la otra mano, y literal, habíamos andado 100 metros, empezamos a andar por el riachuelo, y un grito que, perdón por la expresión, en la vida se me había hecho el agujero del culo más pequeño, y perdón por la barbaridad. Y gritan, quietos, no te muevas. Y nos han visto un gorila. ¡Ostras! Un lomo plateado, inmenso, sale de la nada y se tira contra nosotros. Y se para a 3 metros. Claro, y estaba acojonado. Y estaba diciendo, no te muevas. Y yo decía, no, yo pensando, es que no me puedo mover. Además, yo también pensando un poco en la situación, diciendo, qué forma más ridícula de morir. Es decir, plan, con los pantalones plan playeros, con las botas en una mano y los calcetines y las botas y tal. Entonces, no te muevas, no te muevas. Todos como así, como jugando al juego de las estatuas. Y le empiezo a escuchar al cabrón del rodesiano, del Cocodrilo Dundee, decir, qué hijo de puta el fotógrafo. Viene por primera vez y mira lo que vive. ¡Cómo mola! Y yo diciendo, este tío está pirado. Está pirado. Bueno, el gorila se como medio levanta, se empieza a hacer así ruidos. No te muevas, no te muevas. Yo diciendo, hasta que llega un momento que el gorila se da la vuelta y se va, hace otra segunda embestida, pero se queda más lejos y desaparece. Entonces ya como que respiras, les miras y yo me doy cuenta que estoy con dos lunáticos, y lo digo con todo el respeto del mundo, diciendo, joder, qué pasada, ¿has visto? Y diciendo, estos tíos están para allá. Entonces yo todavía, pues para no hacer mucho, yo estaba que casi he hecho el corazón por la boca. Y nada, pues sigo andando plan playero sin decir ni pío hacia el río. Y yo diciendo, pues no sé si me he cagado encima, bueno, da igual, estoy bien, estoy en una pieza. Y voy cogiendo aire. Entonces llegamos al río y para mi sorpresa, un río pues no sería muy ancho, pues yo qué sé, tendría a lo mejor 20 metros, ¿no? Para que de orilla a orilla, que bueno, 20 no, a lo mejor 18, 15. Y teníamos que cruzarlo y ahí sea un poquito más hondo, pero da la casualidad que si la T chiquitita, pues serían a lo mejor andando 300 metros, ¿vale? Llegamos al río grande, que se abre, tal, no sé qué, tienes que cruzar, y a mano izquierda, como unos 500 metros, hay lo que llaman un bull, un macho elefante, inmenso, pero cuando te digo inmenso, solo. Y además estaba las orejas detrás del elefante segregándolo
segregando como un sudor. Eso significaba, me dicen, como que estaba, pues me había olido una embrancera o lo que fuera. Y otra vez me dice Luis, quieto, tranquilo. Y yo, pues eso, no pasa nada. Entonces, el pigmeo, que son muy pequeñitos, miden 1,40 m, 1,50 m, están cuadrados, pero son como pequeñitos y llevan los dientes todos afilados. Él iba andando con unas chanclas. Entonces yo veo al pigmeo que da como, se adelanta un poco, coge las chanclas y literal se pone a gritar y a golpear a las chanclas así. ¡Ay, ay, 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 ay! No sé, plan Almodóvar, ¿no? Y digo, esto es un chiste, ¿no? Y yo me quedo un poco observando, como veo que estos no hacen ni pío y están muy tranquilos, digo, pues esto será lo habitual. Había trabajado con elefantes, pero claro, esta situación ya era... Y otra vez. ¡Ya, ya, 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 ya! Y hace el elefante catapum y se nos encara. Y yo digo... Pues se nos ha encarado el elefante. No te preocupes, habitualmente... Otra vez. Y hace el elefante. Saca así las orejas y se tira contra nosotros. Mira. A ver, no he ocurrido más en mi vida. Entonces yo tenía que decidir, y eso que dices, qué decisión más rápida tomé, ¿no? Si me meto en el río, el elefante me coge al momento. Si tiro recto, el elefante me coge para adelante. Entonces, prefiero que el mono cabreado, el gorila cabreado a la derecha, pues al gorila cabreado hacia la derecha. Y corriendo como locos de... Bueno. Gracias a Dios no salió. El elefante paró la carrera porque si no hubiera habido una desgracia y tampoco el gorila cabreado no salió, ¿no? Pero yo recuerdo que nuevamente se me dio la vuelta el cocodrilo Dandy de turno y me dijo, tú tienes que venir más conmigo porque es que contigo se ven cosas que habitualmente no son normales. Y yo diciendo, pues mira, no sé yo qué decirte porque esto no es que mole mucho, la verdad. Es decir, acabo de aterrizar en República Centroafricana, estoy con 2 lunáticos, casi me da por saco un gorila cabreado y encima pues un pedazo de bicho de que, bueno, pues la verdad que fue un viaje muy intenso, tremendamente intensos, con situaciones absolutamente surrealistas, de Sanfermines en la selva. Cuando digo Sanfermines, en vez de toros eran elefantes. No es coño, cada vez que le pegaban el tiro en el culo al pobre elefante, pues había que correr y hasta que se cayera. Entonces, claro, súbete tú un árbol en la jungla que está lleno de bichos, es decir, yo decía, estos sitios están como una puta regadera. Fotos no hice muchas, porque la mayor parte del tiempo todas movidas. Estaba más pendiente de que no me pasara nada. Luego también otro gorila se me encaró y prácticamente, es decir, tú no sabes lo que acojona. Es decir, pues, estuve fotografiando gorilas y no fue una experiencia especialmente gratificadora. Es decir, pasé un miedo de cojones. Cuando te digo un miedo de cojones, porque no es como ir a Ruanda. Es decir, no, están más o menos contactados. Perdón por la expresión, la puta madre de los que estaban contactados. Es decir, nunca me habían vestido nada tan grande pues tantas veces. Llega un momento en el que ya, pues, es brutal. Fue de esas experiencias que dices luego, pues mira, cosas que te llevas a la tumba, muy divertidas de abuelo cebolleta y de estas puedo contar ciento y la madre. Fue a nivel, el estar en una selva primaria es algo único. He tenido la oportunidad de estar en sitios y ver cosas alucinantes, pero yo sí que recuerdo esa batalla y ese viaje como fueron mes y medio hiperintensos, ¿no? De algo que era un tema muy serio, pero la verdad que, bueno, pues tiene estas anécdotas que dices, ¿qué coño hago yo aquí? Persiguiendo elefantes o un gorila. Corriendo los Sanfermines de África. Y fuera de coñas, y además lo piensas, no quiero en mi lápida, este hombre murió por culpa de un... Es decir, porque le enganchó un elefante por el culo. ¿Qué forma más tonta de morir? ¿Por culpa de un gorila o por culpa de un elefante? Es decir, y además, poco épico, ¿no? Es decir, plan playero. Y cuando te digo plan playero es plan playero Almodóvar total. Os lo digo de estas, os puedo contar muchas, ¿no? Y otras no tan contables, ¿no? Pero sí que es cierto que te pasan situaciones de lo más surrealistas del mundo.
Bueno, ya haremos segunda parte de solo anécdotas, de abuelo cebolleta. Bueno, sí, porque no sé yo, eso no lo anuncies porque no nos va a escuchar ni Cristo. Después del coñazo que hemos soltado, yo te diría, dale la vuelta, reedita, empieza. Lo reeditamos, empezamos con esto. Ya haremos highlight. El inicio del podcast serán las anécdotas estas. Dejaremos la filosofía para después. Como los trailers de las películas malas. Es decir, te vas a ver el último, me acuerdo que fui, joder, el tráiler de Superman, que parecía que iba a ser la leche y luego era un bodrio. Es decir, el tráiler lo podrías ver 700 veces, pero luego veías el Superman y decías, ¿esto qué es? Haremos lo mismo con este. Sí, sí. Yo creo que las cañas se las vamos a tener que pagar a esos al que nos escuche. Locos suicidas sin vocación que nos escuchen. Y dejando ubicación de dónde están los que nos están escuchando, que vamos a ir a echar una cerveza con ellos. El que haya llegado hasta aquí está invitado a una cerveza. Que deje un comentario y está invitado a una cerveza. Y le invitamos. Joder. Bueno, aburrimos más que Hacienda. Y que, por cierto, estamos en campaña de declaración. Por si alguien no se acuerda. Y poner la X de este podcast, que seguro que eso es, por favor. De algo, por una donación. Pues una cuestión ya de solidaridad. La donación al podcast de Grava. O sea que venga, por favor. Porque haremos un enlace mucho, por aquí. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y no sé, nos ha faltado, parecíamos curas, la verdad, con todos los respetos a todos. Bueno, ya reorientaremos una segunda parte algún día. No pasa nada. Pero ahora vamos a cambiar de tercio totalmente. Un mini reto. Además, nos viene bien porque te vamos a usar para el mini reto a ver si nos puedes ayudar. Si tuvieras que contar la historia de este podcast de Pensando en Grande con solo 5 fotos, ¿qué fotos harías? ¿Dónde? ¿Y qué crees que haría identificarnos como podcast? Y estas fotos, o sea, el objetivo son ponerlas en redes sociales. En plan, la portada de YouTube, la foto del perfil de Instagram y todo eso. Que, por cierto, que vaya la gente a tu Instagram y se meta en la comunidad. Importante. Vale. A ver, la primera foto, yo, de verdad, sería la foto del grupo de los 3 con el pigmeo. Plan playeros y con las cámaras en una mano y en la otra con las cámaras. Esa yo creo que sería una buena apertura, siendo sinceros. Yo creo que luego, probablemente si tuviera que otras 5 para describir un poco de todo lo que hemos hablado, yo sí que creo que elegiría una fotografía del bicho en memoria de todos los que nos dejaron, que no nos podemos olvidar de ellos, no podemos olvidar de todo lo que vivimos, de todo lo que aprendimos y del ejemplo de civismo y de solidaridad que nos marcamos entre nosotros, ¿no? También me gustaría probablemente seleccionar alguna foto de la cantidad de voluntarios de los que fui testigo en Valencia con el tema de la Dana. Yo creo que es un gran ejemplo de que somos una sociedad madura, consciente, comprometida y preparada para cualquier reto. Yo creo que eso es muy, muy importante. Luego, creo que probablemente pondría una fotografía de Ucrania, concretamente no del ámbito editorial, sino realmente de un proyecto conceptual que tengo, porque estamos hablando mucho de fotografía documental, porque yo soy fotógrafo y no solamente me dedico a fotografiar guerras, ¿no? Es decir, también intento entender el mundo desde un punto más de un concepto. Y pondré una fotografía que para mí representa la tiranía que hice en Chernobyl hace tiempo, que refleja esa forma de entender el mundo por parte de la autocracia rusa, que yo creo que también, y el motivo por el que yo lo pondría es para realmente entender la dimensión de la amenaza a la que nos enfrentamos como sociedad, como democracias, como forma de entender la vida, nuestra identidad, nuestra tolerancia, nuestra diversidad, ¿sabes? Que yo creo que es importantísimo. Y creo que ya te he dicho todas, o me queda una. Yo creo que hayas dicho... ¿Cuántos me has dicho? ¿4? 5. 4 de 5. Yo creo que falta una, ¿no? Faltaría la quinta. Sí. Vale. El cierre.
Y de cierre, yo probablemente hemos estado hablando de muchos temas, pero yo sí que probablemente pondría una fotografía de Colombia, en la que en definitiva, bueno, pues se ve, por decirlo de una manera, las consecuencias de cuando miramos para otro lado y no somos conscientes de nuestros actos, o no queremos ser conscientes de nuestros actos. Muchas veces hay países que están muy lejos de nuestras casas, muy lejos de nuestro país, que, como digo yo, ponen ellos los muertos y nosotros somos los responsables de que hayan puesto ellos los muertos. Esto va muy vinculado con todo el ámbito del narcotráfico. Bueno, no está nada mal. Como resumen, no está nada mal. Bueno, si queréis, por ir cerrando, hacemos las 10 preguntas rápidas de rigor de cierre. Sí. Y nada, despides el podcast, pero bueno, vamos primero con las preguntas. Y además, Álvaro, las preguntas son rápidas. O sea, respuesta hiper corta. De hecho, como te pases de 20 segundos... Estás diciendo que tengo un rollo que te cagas. No, te estoy diciendo... No, sí, pero que tienes toda la razón, ¿eh? Joder, escúchame, te estoy diciendo que nadie lo cumple aunque lo decimos. A ver si eres el primero, a ver si tenemos el honor de que seas el primero, que te gusta hablar, pero a ver si eres el primero que eres capaz de hacerlo. No se preocupe, don Samuel, que seré Joder, con el don Samuel, tío. Don Samuel, yo le imitaré a monosílabos. Don Álvaro Ibarra. Señor de ¿dónde has dicho? De Bilbao eras, ¿no? De Bilbao, sí. Del feudo bilbaíno. Bueno. Venga, voy con las preguntas. Dale. Primera, ¿a qué hora sueles editar tus fotos? Todas. Lo primero que haces al llegar a un sitio nuevo. Pisar. Ostras, escucha. hemos dicho corto, pero pueden no ser monosílabos. Seguimos. Se ha tomado el reto a muerte, ¿eh? Ya sabes que no me gusta perder ni a las chapas. Soy competitivo. Es decir, soy un perro de presa en ese tipo de cosas. Así que vale. Seguimos. Vale. Nada, seguimos. Un lugar donde siempre llevas cámaras, aunque no vayas a trabajar. Al baño. El sitio más caótico en el que has tenido que dormir. Con el gorila. No, un club de alterne. Vale. Esto no lo hemos dejado para la segunda parte, sí. No, porque además, no, es decir, era el único sitio, esto fue en el y porque parece da contexto. Fue con el terremoto de Haití, con un equipo de bomberos entrando ese mismo día del terremoto, directos a República Dominicana, Santo Domingo. Tiramos para la frontera con Haití y tuvimos que parar, y el único sitio donde no nos pudimos parar era un club de alterne, de hecho, que estaba cerrado. Nos lo abrieron y tuvo mucha gracia porque, claro, yo recuerdo haber compartido, había 5 habitaciones y éramos 30 o 20, y claro, todos como en la misma cama en el suelo, tal, en un club de alterne lleno de jacuzzis, espejos por todos lados. Entonces, claro, rodeado de bomberos en un club de alterne. Literal. El sitio más caótico que he dormido. Fue surrealista, en el sentido de estas batallas había de todo, es decir, había de todo. Cuando te digo cadenas, tal, cuando te digo caótico. No podías, mirabas a donde mirar, no podías, era como wow. Vale. Seguimos. ¿Qué no soportas que te pregunten sobre tu trabajo? ¿Qué no soportas? ¿Cómo lo llevas? Yo te habría dicho, pregunta muy de cuñado, ¿cuánto cuesta esa cámara? Sí, ¿cómo puedes? Es decir, el cómo lo llevas, el cómo tragas con lo que ves. Uh-huh. ¿Alguna manía rara que tengas cuando estás en el terreno, currando? Sí. Siempre llevo las mismas correas. Curioso. Tu forma
favorita o de manera de desconectar? ¿De qué manera desconectas? ¿Cómo? Con mis hijos, paseando el perro en el monte. ¿Y lo más raro que has comido? ¡Uf! Eso da para un libro. Lo más raro, es decir, lo más asqueroso, shisha, pero la shisha fermentada con saliva humana. En el Amazonas. Ostras. Madre mía, qué rico. Es horrible. No quiero detalles. Algo que nunca algo que nunca fotografiarías. Ah, muy fácil. El culo de Don Samuel. Está bien saberlo. Pues no lo sabes, podría abrir portada en algún proyecto tuyo. Lo que pasa es que lo estás subestimando, que lo sepas. Además, tal cual. El culo de Don Samuel. O sea, sí, tendrías que llamar un proyecto. Bueno, yo creo que ya no quedan más preguntas, ¿no? ¿O me queda a mí la última? Creo que me queda la última porque tú has empezado. Vale. Sí. ¿Qué canción suena cuando vuelves a casa después de una misión o de un proyecto de guerra o uno más humano? Más? Pues alegría. Es decir, en casa siempre está la música puesta. Siempre. De todo. Es decir, yo te digo por poner una cosa, es decir, mis hijas en vez de escuchar a lo mejor reggaetón, que ahora está tan de moda, pues son frikis de Bob Dylan, de Doors, Dire Straits, de todo. Bueno, te digo absolutamente de cosas, Bob Marley, te puedo poner, es decir, The Cure, buena música, pero también clásica de todo, pero siempre hay música. Vale. Y una extra que no hemos dicho, y esta hay que hacerla. Contacto más famoso que tengas en tu agenda del móvil. Don Samuel. No me vale, esa no me vale. Que no te vea, como has dicho tú antes, que no me ibas a invitar a una cerveza, ¿no? Pues yo tampoco, no me hagas la pelota. Es que si te lo digo no te lo vas a creer. No, dímelo, bueno, y que la gente piense si es verdad o no. Donald Trump. Bueno, nos quedaremos con la duda de si es cierto o no. Yo... Ya está, te creeremos. Nosotros te creemos. A ver cuál es la opinión pública al respecto. Ahora hay que preguntar cómo ha llegado a tener el contacto de Donald Trump. Pero, Uy, vale. Eso no preguntes. En la segunda parte. Vale. Bueno, toca el cierre de podcast. Y aquí siempre dos cosas. Una, el invitado cierra y tiene los últimos minutos de micrófono. Y la segunda, tiene que recomendarnos a alguien para que venga al podcast a hablar y tenga conversación interesante como esta. O más. Pues bueno, yo lo primero que quiero es disculparme del pedazo de ladrillo que os hemos untado. Eso es fundamental. Creo que todos entenderíamos que no volvierais a escuchar otro podcast. No, este no, que no lo escuchen otra vez, pero el resto sí, por favor. Sí, pero no invites a que nos escuchen, Álvaro. Tío. Y yo creo que ya que habéis abierto, la lata, creo que tenéis que invitar a un perfil que siga la tradición de no callar. Evidentemente Fidel Castro ya no puede ser porque está afuera, pero Fidel Castro podría estar hablando durante horas y horas. Pero tiene que ser alguien que podamos traernos. Bueno, yo también puedo ofrecer a Donald Trump, si quieres. Bien. Oye, venga, si eres capaz de traerlo, nosotros... yo si hace falta hablo inglés, no hay problema. Bueno. Lo uso a diario, o sea que no hay problema. Pero yo sí que, creo que si tuviéramos que buscar a un perfil para mí extraordinario, yo os invitaría a que trajerais al podcast a alguien que su vida sea una constante lucha por la superación, que tenga que hacer frente a una enfermedad rara y cómo la está peleando, y su ansia por vivir. Y yo os invitaría no solamente a que fuera solamente un personaje, ¿no? Sino que pudierais compartir, que puedan contaros las experiencias de un
de una realidad que está muy oculta, que no les hacemos caso, que se podría resolver muchas de ellas simplemente con la famosa prueba del talón, con la criba del talón, y que yo creo que son historias de superación, de duras, pero que yo creo que son muy inspiradoras. Entonces, yo os lanzo el guante y os puedo poner en contacto con varias personas a las que admiro y que realmente son una fuente de inspiración como un ejemplo a seguir. Pues te cogemos al guante y lo haremos. ¿Vale? Sí. Pues sale. Pues nada, cierra y según cerremos... despide, como quieras. Pues nada, nos vemos en los bares. No, que has dicho que no nos invites a cañas. A vosotros dos no. A todos los que se han quedado escuchando, sí. Es verdad, los que han quedado escuchando y han comentado, cierto. Es verdad, va a cuenta de Álvaro. Así que hasta aquí les invita a Álvaro. Nada, oye, lo que sí que me comprometo y lo digo abiertamente es que, oye, si vamos a hacer una segunda y queréis hacer una tremendamente friki, podemos hacer a lo mejor algo chulo de algún tutorial, ¿sabes? De procesado positivado de negativos, una cosa así, y que la gente que sea realmente friki de fotografía pues pueda ver cómo procesamos el blanco y negro, cómo lo hacemos digitalmente, cómo lo trasladamos al químico. Yo también os lanzo ahí el guante por si queréis hacer alguna sesión en la que hablemos menos y en las que se vea más. Vale. Perfecto. Vale. Pues nada. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer. Chao. Chao.